estamos. Ahí estoy grabando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Vamos a ver si van entrando un poco más. Ahora repasamos un poquito las novedades. Ok, perfecto. Bueno, ahora les cuento un poco de la clase de Swing. Lo más importante, lo más aplicado, digamos, va a ser la primera parte de la clase. Sí, la segunda es, ahora les cuento de qué se trata, pero es más teórico. Bueno, nos van entrando. Vamos repasando un poco. El sábado es el examen. No vi de nadie que me haya dicho que no podía, pero si alguien no puede, me avisa. Después, ahora hablemos de eso. Una cosa sobre las monografías. Mi propuesta es que sea entre 10 y 12, que ahora les aclaro. Está bien. Si les parece bien, lo podemos hacer de 10 a 12, aproximadamente. Va a estar un ratito antes el enunciado. Y tienen un rato de margen después por las dudas, bueno, para escanear o sacar fotos y todo eso. ¿Sí? Ahora les digo bien los temas. Pero sería de 10 a 12. Entonces, eso ya lo dejamos. Examen sábado 10 a 12 horas. ¿Sí? Los temas serían todo lo que vimos hasta ahora, incluyendo lo de procesos de Poisson, que sería básicamente un ejercicio como similar a lo que vimos en lo que está en la clase 15, en la parte 1 de la clase 15. Yo subí una guía hace un rato, ¿sí? Como para practicar un poco, pero básicamente yo les había dicho ejercicio 1, pero quedó como ejercicio 2 de esa guía. Básicamente sería algo de ese estilo, lo que se va a hablar, ¿sí? Como lo que está ahí en el ejercicio 2, hay otros ejercicios similares, pero sería más o menos ese tipo de ejercicios de este tema. Y después los otros temas que estuvimos viendo antes. Serían los mismos temas que entraban para la otra vez, o sea, bondad de ajuste, Markov y cosas básicas de procesos estocásticos, más Poisson. Después, sobre las monografías, tuve una catarata, la verdad que no lo pensé del todo bien, tuve una catarata de mails y probablemente se me traspapelaron mails. Así que si a alguien no le contesté sobre la monografía o tiene alguna cosa medio perdida, puede ser que se me haya quedado mezclado con otro mail, a veces me los une. Lo que les pido es que me lo reenvíen ahora al terminar la clase, cosa que así yo ya los tengo arriba y los puedo ver mejor y les puedo contestar más rápido. Porque si no tengo que ir mirando mail por mail, si se me quedó alguno, que se me juntaron varios mails y uno se me pasó por alto, así que les pido como favor, si así les puedo contestar rápido, que si a alguien todavía no le contesté sobre la monografía, simplemente que me reenvíen el mismo mail que ya me mandaron, pero que me lo reenvíen ahora, así ya me queda al principio y yo después cuando termine la clase les contesto. Eso sí puede ser, así ya lo resolvemos. La monografía, la idea sería que la entreguen hacia el domingo o lunes, en lo posible, así tengo tiempo de mirarlo. La modalidad del sábado, de 10 a 12, sería yo un rato antes de las 10, de las 9:30, 10 menos cuarto, estaré subiendo los enunciados, un poco como fue la última actividad que hicimos de seguimiento, solo que esta no es una actividad de seguimiento, ya es una evaluación que va con puntaje y todo, con lo cual les voy a pedir sí. Por eso necesito saber si alguien no puede, para de última buscar para ese alguien otra instancia, pero les voy a pedir sí que tratemos de cumplir con los horarios, después les dejo un margen después de las 12, si terminan subiendo todas las 12:30, no, va a ser a desarrollar. Va a ser a desarrollar y a entregar. Van a tener que subir a un formulario, igual que hicimos las otras veces,
respuestas, pero con todos los desarrollos, las justificaciones, lo que haga falta. Lo subo en un formulario y ahí estaría. Les voy a pedir sí que, bueno, no, se pueden pasar un rato de las 12, 12 y cuarto, 12 y media, porque bueno, tiene que sacar fotos, escanearlo, subirlo. Traten de no entregar a las 2 de la tarde, a eso voy. ¿Sí? Que sea lo más parecido a una instancia de un examen presencial. ¿Ok? Los temas serían los que dije. La forma de evaluar ese examen va a ser medio la que uso siempre, que es asignar ciertos puntajes y que tengan la mitad del puntaje para tener un 4. El examen va con nota numérica. A la monografía también le voy a asignar una nota numérica. Y la nota final va a ser el promedio de esas dos notas, siempre y cuando las dos instancias estén aprobadas. ¿Sí? Tienen que aprobar el examen escrito y tienen que aprobar la monografía para tener aprobada la actividad integradora, y la nota va a ser el promedio. ¿Sí? Promedio normal, 50 y 50. ¿Sí? La nota numérica que les quede, de 4 para arriba, va a ser la nota final de la materia. Si alguien no aprueba alguna de las dos instancias, la nota va a ser desaprobada. A menos que quede ausente, obviamente, pero digo, si no, la nota es la nota desaprobada. Esa es la diferencia que hay con los exámenes presenciales, según la normativa que publicó que sacó el Consejo Directivo, que es que si alguien se presenta a finales presenciales, la monografía, si necesitan unos días más, sobre todo si alguien tarda en contestarle y eso, pueden tomarse. Si quieren entregar la mañana, yo voy a tratar de mañana tener ya el formulario, ¿sí? El subido. Pero si necesitan un par de días más, no hay ningún problema. Que lo posible esté para el domingo o el lunes a más tardar, cosa que yo tenga tiempo de ver quién entregó, de pegarles una ojeada, porque en base a eso viene después la otra instancia que ahora les cuento, que es la del miércoles y jueves. O sea, si quieren entregar mañana, buenísimo. Si no, pueden tomarse un par de días más. La diferencia, insisto, es esa. Si alguien no se presenta ahora, por ahora le queda como condicionado. Y si se presentan a un examen final especial presencial, ya no me acuerdo cómo se dice, que va a ser entre la primera vez el primer llamado, hoy por hoy está establecido para fines de septiembre y principios de octubre. Fecha definida todavía no tengo, porque además tampoco están los detalles de la normativa. En esa situación sí, la nota es o la nota numérica de aprobación o pendiente o ausente o como sea, digamos, en caso de que no les vaya bien. En este caso es distinto, si queda la nota numérica. ¿Qué más? Para terminar de aprobar, además de tener aprobado... eso no entendía, lo de la nota. Claro, si se presentase en octubre, yo calculo que voy a elegir una fecha en octubre, pero todavía no me pidieron que fije fecha y además todavía no sé, primero que voy a tener que saber cuántos son los que se pueden presentar y en función de eso no sé cómo se va a organizar, si se va a hacer en varios turnos, la verdad que todavía no está muy claro, pero en principio sería fin de septiembre, principios de octubre. Quien se presenta en ese momento, mismos temas, sí, quien se presenta en ese momento, mismos temas que los que se voy a estar evaluando ahora el sábado. Quien no aprueba mantiene la calidad de condicionado, no le queda la nota numérica, no va una nota numérica de desaprobado y tiene las chances de seguir presentándose en sucesivos llamados hasta julio, que a partir de ahí, si no aprueba, pasa como al examen, al régimen usual de una materia regularizada. ¿Sí? Quien se presenta ahora, le queda una nota aprobado o desaprobado. Insisto, la condición para aprobar es aprobar el escrito y también la monografía. Más, no es aprobar, pero sino que sí va a ser obligatoria esa instancia presencial con cámara y con el documento, que la voy a hacer según la cantidad que sean, miércoles y posiblemente el jueves, porque lo que me piden es que sea en horario de clases. De hecho, ya planteé que sea en horario de clases, que sea a todos y que sea antes del 18 no iba a poder ser, me dijeron que lo menos grave es que no fuera antes del 18. O sea que claramente están buscando que esa instancia esté. Así que tienen que tener eso, asegúrense de tener la posibilidad de conectarse con la cámara y después cuando yo sepa cuántos son y quiénes están aprobados, o quienes en principio están aprobados, voy a hacer un listado de quienes se conectan, qué día, en qué horario, y bueno, y hacemos esa instancia. Que no va a ser un examen oral, es más que nada, a ver, hola, tu nombre, documento, mostrarme el documento y alguna pregunta sobre o el examen o sobre la monografía.
simplemente para chequear que tienen una mínima idea de lo que hicieron. No va a ser un oral así que les voy a preguntar cosas demasiado complejas. ¿Sí? Va a ser simplemente eso, o sea, poder darme una mínima idea de que lo que entregaron lo hicieron ustedes. Eso es la verificación de autoría, digamos. ¿Se entiende? Y va a ser algo es algo muy breve, piensen que tengo que hacerlo uno por uno. Así que según cuando se presenten va a ser algo de minutos. ¿Está clara toda esta cuestión? Bien. ¿Dudas de eso? Ahora pasamos a contenidos, pero... sí, yo calculo que sí. Calculo que en ese momento van a tener la nota. Es mi idea. Tengo que terminar de organizarlo bien también, pero calculo que lo voy a hacer por horarios y los voy a ir haciendo que queden en sala de espera, en grupos de, no sé, de los que sean e ir admitiéndolos a uno. Pero bueno, después eso lo hablamos en unos días. ¿Alguna consulta más hacia nivel administrativo? Después, bueno, les cuento, la clase que subí ayer es la clase 15, es sobre procesos, la introducción como a procesos de marcado en tiempo continuo, en particular habla sobre procesos de recuento y en particular de procesos de Poisson. La primera parte es más la intro, hablo de unas cosas de notación de infinitésimos que se usan en esta parte y hay que saberlas y digamos, hay que saber, digamos, hay que conocerlas porque se usa, se lo van a encontrar en libros, o sea, es algo que hay que conocer. Y básicamente la definición de qué es un proceso de Poisson, hay un ejercicio, que es el ejercicio, yo les dije uno, pero quedó como dos de la guía. Hice un ítem de esos, pues hay unas otras cosas que podemos hacer si quieren. Pero bueno, eso es lo que está en la primera parte, que es lo más importante para lo del sábado. Después la segunda parte es más teórica y habla de una caracterización alternativa de los procesos de Poisson, que es una caracterización axiomática, y básicamente no, toda esa hora fue probar que las dos formas de definirlos son equivalentes. ¿Sí? Es interesante, es importante porque introduce una serie de conceptos que después se repiten cuando uno ve procesos de nacimiento-muerte, etcétera, etcétera, ¿sí? Con ciertos conceptos y ciertas ideas que se repiten cuando uno estudia procesos en tiempo continuo y con las variables discretas, si le gustó, es interesante, es pesado. Yo no sé, si alguien se puso a verlo ayer a la hora en que se subió, no sé qué le quedó, porque es bastante pesado, pero es interesante. De hecho, creo que alguien me había hecho alguna pregunta porque estaba trabajando con el tema procesos de nacimiento o muerte, o de nacimiento o de muerte, no me acuerdo, que tenía que ver con esto de las ecuaciones en diferencias diferenciales. Esa es una idea que después se repite en todos esos otros procesos. ¿Sí? Y bueno, y es bastante técnica, digamos, pero es, bueno, hay que aprenderla y es interesante. Así que digo, vean si, empiecen por la parte 1 y pónganse con los ejercicios y después, y la parte 2, véanla, porque de hecho para los temas yo voy a seguir subiendo videos, para los temas que siguen es importante, pero bueno, no desesperen, digo, si al principio les resulta un poco árido, que puede ser también. Y bueno, no sé, y cuéntenme si quieren que hagamos, si tienen dudas, consultas teóricas, ejercicios, me dicen. Si no hago un ejercicio yo, pero bueno. No creo que esté subiendo clases la semana que viene, hasta antes del jueves más o menos. Ahora un ejercicio de bondad, bueno, hacemos. Antes del jueves, pero porque voy a estar cerrando las actas y todo eso. Después voy a ir subiendo y haremos alguna clase por ahí la otra semana. Y después mi idea es seguir. Yo voy a hacer una lista de mails porque seguramente el campus se va a cerrar. Sí, del tema nuevo, dale, hacemos ahora algún ejercicio de la guía nueva. Y bueno, después mi idea es seguir y vamos probando a ver quiénes se conectan y quiénes pueden y quieren, porque bueno, obviamente van a empezar a cursar otras materias, yo voy a empezar también
con las nuevas materias, pero bueno, vamos siguiendo. Yo los videos los voy a seguir subiendo y podemos ver. Temas que tendría que practicar, bondad de ajuste, todo lo de la práctica 1, todo lo de la práctica 2 y práctica 3, que la parte que se en realidad subí una parte de la práctica 3 nada más, el tipo de ejercicios como lo que vimos en la clase 15, en la clase que subí y como lo que vamos a repasar ahora. Si quieren ahora retomamos algún ejercicio de ahí. ¿Ok? Me piden algo de bondad de ajuste. A ver. El 6, a ver. Ok, el de la beta. Está bien, está bueno. ¿Sí o no? No sé, no, la verdad que no lo pensé. Podría ser que sea elección o no. No lo pensé todavía. Puede ser que sea dos métodos. Por ejemplo, acá se podrían hacer, acá pide hacer una prueba así cuadrada, en el 6, que me preguntan, pero después en el 8 me vuelven a pedir que haga con mover dos piernas ese mismo ejercicio 6. Así que si quieren repasamos un poquito cada cosa. Pero obviamente acá es cuentoso todo, pero vamos a dar las ideas y de último ustedes completan las cuentas. ¿Sí? Porque no lo tengo preparado, pero si no ahora vemos. Y si no vemos si lo podemos hacer en el error. A ver, vamos a ver el 6 entonces de la práctica onda de ajuste. La proporción de cumplimiento de las metas de ventas en un call center se considera una aleatoria con distribución beta 3.1 y se quiere entonces poner a prueba esa hipótesis. Para poner a prueba esa hipótesis se toma una muestra aleatoria entre los vendedores y se clasifican sus niveles de cumplimiento de las metas para el último mes en la siguiente tabla. El nivel de cumplimiento claramente es un número entre 0 y 1, es como un porcentaje, ¿no? Es como cumplió la meta en un 23%, en un, no sé, en un 3%, o sea que es por eso es un 0, algo, sería como una proporción. Digo, como para que se entienda un poco el sentido, ¿no? Entonces, se tomaron, ¿cuántos vendedores? Bueno, entre los vendedores tenemos esa tabla, ¿sí? Es cumplimiento y frecuencia, ¿sí? La cantidad de veces que pasó. 0 a 0,1, 0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3, 0,3 a 0,4, no me va a entrar, vamos a explicar un poco, 0,3, 0,4, 0,405, 0,506, 0,61. ¿Ok? Y las frecuencias son 16, 38, 38, 18, 9, 2, 1. ¿Y qué quiere decir esto? Como es un continuo el rango de valores que se observan de cumplimiento de la meta de ventas, que es un número entre 0 y 1, o sea, entre 0% y 100% sería, como es continuo, se lo acomoda en una tabla con intervalos, ¿sí? A alguien se le ocurrió hacerlo de esta manera, y básicamente la conclusión es que de todos los que se, digamos, observaron, 16 cayeron entre 0 y 0,1, o sea, menos del 10%, 38 menos del 20%.
Ahí estamos. Volví. Bien, ¿hasta dónde me escucharon? Creo que no fue mucho tiempo, ¿no? Hasta 16. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, se observan una cierta cantidad. De todos los que se observaron, 16 tomaron un valor entre 0 y 0,1. Menos del 10%, digamos. O sea, 16 habían cumplido menos del 10% de la meta. 38 habían cumplido por lo menos el 10% y menos del 20%, y así. Uno solo cumplió el 60% o más de la meta. ¿Cuánto cumplió? No sé. Con la información de la tabla no lo sé. Yo podría tener aparte los datos sueltos, pero no los tengo. Con lo cual yo no sé si este es 0,6, 0,8, 0,97 o qué. ¿Estamos? Entonces, creo que este era cerrado. Si no, debería. ¿Cuántos son? Primero, ¿cuál es el tamaño de la muestra? No sé si ahora vamos a ver para qué me hace falta, pero ¿cómo hago el tamaño de la muestra? Bueno, tengo que sumar. Obviamente si hay 16 acá, 38 acá, 38 acá, y bueno, en total hay 16 más 38 más 38 más 18, etc. ¿Sí? Esto queda 10, 20 y 20, 30. Esto es 70 y... No, esto es... Sí, 76. ¿Cuánto es esto? ¿122? Gracias. 122, ok. Entonces son 122. Ahora vemos si lo necesito el dato o no, pero digo, se le preguntó 122, o sea, le buscó la información de 122, los 122 vendedores y se encontró esto. Entonces, lo que me piden es que poner a prueba con un alfa del 10%, un alfa de 0,10, la hipótesis mencionada sobre la distribución de estas proporciones usando una prueba de Chi cuadrada. ¿Sí? Es decir, la hipótesis era que la distribución es una beta. La hipótesis es que las X tienen una distribución beta 3, 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es armar la tablita, digamos. En principio, estas son categorías, estos de 0, 0,1, 0,1, 0,2, etc. Esas son categorías. Lo que tengo acá son las frecuencias observadas. Yo no me acuerdo ahora ya qué notación usé. Usaba O y E, ¿puede ser? O de observado, E de esperado. Fue en otro, sí, ok. Fue como en otra era geológica ese video. Era otro pizarrón incluso. Era más chico el pizarrón. Era O y E, ¿sí? Los O son estos, son las frecuencias. Si estas son mis categorías, ¿sí? Los O son mis frecuencias, pero estos son los OI. Voy a correr esto si tengo espacio, ¿sí? Y los E eran N por las probabilidades de cada categoría. O sea, lo primero que debería buscar en realidad son las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de cada categoría? ¿Cómo busco esas probabilidades? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de esta categoría? Bueno, es la probabilidad de que una variable X con la distribución bajo, porque la probabilidad es bajo H0, es la probabilidad de que una variable X con la distribución de la hipótesis nula, beta 3,1, bueno, lo voy a tener que borrar de vuelta, así que beta 3,1 es la probabilidad que caiga en 0, 0,1. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a calcular? ¿Es la probabilidad que X esté entre 0 y 0,1? ¿Cómo lo calcularían? FR relativas. No, las FR relativas serían las. No, eso serían. Las frecuencias relativas serían como estimaciones de eso. Lo que yo quiero es la probabilidad de que una variatoria X con distribución beta 3,1 caiga en 0,01. Exactamente, lo que tengo que hacer es integrar. Tengo que usar el hecho de que conozco la distribución de X, conozco bajo H0, que conozco la distribución de X bajo H0, y entonces veo la probabilidad de que caiga entre 0 y 0,1. Entonces puedo hacer o buscar la función de distribución o directamente
integrar. Entonces, ¿qué voy a integrar? Bueno, voy a integrar entre 0 y 0,1 la densidad. ¿Cuál es la densidad? Bueno, como es una beta 3,1, beta 3,1 dice, ¿no? Sí, 3,1. Como es una beta 3,1, va a ser primero una constante, que ahora la recordamos, por x a la 3 menos 1, o sea, x al cuadrado, por 1 menos x a la 1 menos 1. O sea, acá sería la 3 menos 1, 2, y a la 1 menos 1, 0. O sea que esto desaparece. Mejor, va a ser más fácil la cuenta. Y esto debería ser 3. Bueno, ahora vemos. Pero básicamente, y esto es 1 sobre la función beta, que es gamma de alfa, por gamma de beta, sobre gamma de alfa más beta. ¿Se acuerdan? Esta es la función de densidad. Para los x entre 0 y 1 será la densidad. Gamma de alfa es gamma de 3. Gamma de 3 es 2 factorial. ¿Sí? Así que sería, acá sería 2. Gamma de 1 es 0 factorial, es 1. Y gamma de 3 más 1, que es 4, es 3 factorial, o sea que 6. Así que esto es un tercio x cuadrado. Esa sería la densidad. ¿Qué voy a hacer? La voy a integrar entre 0 y 0,1. Uy, otra vez. ¿Volví? Sí. ¿Vamos? Bien. Fue un instante. Bueno. Sigue siendo mucho mejor que lo que teníamos al principio del cuatrimestre. Ya hasta me había olvidado de eso, de lo que fueron las primeras clases. Fue un viaje este cuatrimestre. Ojalá nos hubiese tocado algo un poco más fácil para el primer cuatrimestre de esta materia, porque para la primera vez que la doy, pero bueno, es lo que hay. Entonces, tengo que integrar entre 0 y 0,1. Esa es una opción. La otra, como voy a tener que hacer lo mismo entre 0,1 y 0,2, entre 0,2 y 0,3, entre 0,3 y 0,4, etc. Una opción es directamente buscarme la función de distribución y ahorrarme tener que hacer la misma integral. Igual tampoco es tanto lío, porque la integral la primitiva ya la voy a buscar una vez y después la repito. Así que una opción sería hacerlo, y una primitiva de esto va a ser un tercio de x a la 3 sobre 3, o sea que va a ser un noveno x al cubo. ¿Sí? Y eso hay que evaluarlo entre 0 y 0,1. Después la cuenta va a ser la misma siempre, solo que evaluando entre 0,1 y 0,2, entre 0,2 y 0,3, etc. Si no, la otra es escribir la función de distribución. Acá creo que no me cierra. O sí cierra. No, no cierra. Ahora, déjame probar, déjame pensar. Entre 0 y 1 me debería dar 1, y no me da. Esto es no vale. Ah, esto está al revés, ¿no? Esto está al revés, me parece. Esto está al revés. Esto nunca me va a salir. Esto escrito así es beta de alfa beta. ¿Sí? Y lo que yo necesito acá es 1 sobre beta de alfa beta. O sea que esto efectivamente está al revés. O sea que acá va un 3, no un tercio. Es 3x cuadrado. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, está al revés, gracias. Bueno, entonces, cuando integro me queda x cubo. Ahora sí. No tenía sentido porque si evalúo entre 0 y 1, que es todo el soporte, me debería dar 1. ¿Ok? Ahí me di cuenta. Por eso, aunque uno se equivoque, está bueno pensar lo que están haciendo porque tarde o temprano salta el error acá. Entonces esto va a ir entre 0 y 0,1. Y de todos modos, este x cubo es la función de distribución. O sea que también lo que pueden hacer es decir que esto es f y hacer f de 0,1 menos f grande, digamos. Y esto va a ser f de 0,1 menos f de 0. Este va a ser f de 0,2 menos f de 0,1. F de 0,3 menos f de 0,2. ¿Estamos? Así que bueno, esto va a ser 0,1 al cubo. Eso es
0,001. Esto va a ser 0,1 al cubo, 0,2 al cubo menos 0,1 al cubo. ¿Sí? Este es 0,007. 0,3 al cubo es 0,027. Otra manera de hacer esto más ordenado. Pero los integrados tienen que estar equipaciados siempre. No, no necesariamente. No, de hecho, fíjate que el último es 0,6 a 0,6 a 1. Hay motivos de comodidad, de practicidad para que estén equispaciados, pero no tienen por qué estar equispaciados. Y además, de hecho, esta tabla vos te la dieron. Si alguien te cayó con los datos así, a vos te podrían caer en realidad con la lista de los 122 datos, ¿sí? Y tener que vos armar la tabla y ahí los ordenás como querés. Siempre vas a tener que hacer intervalos. Y a la larga, ahora después tendré que chequear una cosa, recuerden, para que la distribución asintótica del estadístico sea aplicable, que tal vez me va a forzar un poco la manera en la que agrupo. ¿Sí? Pero la agrupación inicial medio que la definís vos o ya te viene dada, como en este caso. Si alguien anotó los datos así, no los anotó uno por uno, te lo digo y vos tenés que hacer con esto el análisis. ¿Sí? Una manera más ordenada de hacer esto, si quieren, sería justamente de buscar la función de distribución, que es, en este caso es x al cubo, o t al cubo, como le quieran escribir. ¿Sí? Si la frecuencia es menor a 5, no había que juntar los intervalos. Exacto. Si la frecuencia esperada es menor a 5, que es lo que vamos a chequear ahora. Pero para eso primero hay que encontrar las E. Entonces lo que se puede hacer en realidad es calcular F en todos los puntos de corte. ¿Sí? Sería F, digamos, en 0, en 0,1, en 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y 1. ¿Sí? El 1 no importa. Y acá la acumulada. En 0 es 0, en 0,1 0,001, 0,008, 0,027. Otro al cubo 64, ¿no? 0,064, 0,125 y 0,6 al cubo. ¿Cuánto es? 6 por 6, 36, por 6, 198. 0,216, gracias. Ni idea tenía. Y obviamente en 1 vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x caiga en el intervalo 0, 0,1? 0, bueno, esto menos esto. 0,001. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga entre 0,1 y 0,2? Esto menos esto. 0,007. Es una manera un poco más organizada de hacerlo. Obviamente esto lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en R. Digo, incluso cuando estén resolviendo el examen, si quieren, lo hacen en Excel o en R y le sacan una foto. ¿Sí? O una captura de pantalla si son un poquito más sofisticados que eso. ¿Sí? Pero incluso pueden hacer eso si prefieren usar una herramienta en vez de escribir la tablita toda en el coso. ¿Sí? Digo, para ahorrar tiempo pueden hacer eso tranquilamente, si se manejan con eso. Esto menos esto me da la probabilidad acá, que es 0,019. Entre 0,3 y 0,4 es 44,37, si no me equivoco. 0,037. 35. 66. No, 60. Ayúdenme. Sí, pueden mandar, si hicieron un script, lo quieren mandar, mándenlo también. Puede ser, tranquilamente, si lo hicieron en R. 0,061, gracias. Y 0,216 menos 0,120. Obvio, R tiene una función para hacer pruebas chi cuadrado. ¿Sí? No hagan, tipo, o sea, está muy bien si la buscan y la aprenden a usar, pero no hagan, tipo, prueba chi cuadrado tal cosa, respuesta tal cosa. ¿Sí? Háganlo si quieren para chequear, y si quieren me lo pueden mandar y ver que chequearon, pero hagan un desarrollo mínimo, a eso voy. En general, obviamente, con todos los software, la respuesta va a ser un valor P. ¿Sí?
Y bueno, ¿y qué me queda? De 0,216 a 0,125, qué cuentas feas que quedaron. 116, no sé, ayúdenme. 0,091 la última, gracias. Y la última, que en realidad es 1 menos la suma de todas las otras, 0,784. Perfecto. Así que es 1 que es 1 menos 0,216. ¿Ok? Bien. Ahora que tenemos esto, ¿qué tengo que hacer? Calcular las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas son precisamente los productos n por p sub i. O sea que el n lo necesitaba, sí, lo necesitaba. Para esto. O sea que cada uno de estos números los tengo que multiplicar por 122. Esperen que acá sí, ya esto no tiene mucho sentido. Esperen que hago la cuenta de NR con Excel. No se ve nada además, ¿no? Esperen que... Voy a bajar un poco el brillo. Ahí está. Voy a hacer un vectorcito con esos valores y lo voy a multiplicar por 122, nada más. 122 por... Ni les comparto la pantalla porque es súper básico lo que estoy haciendo. Estoy haciendo 122 por el vector con esos valores que los escribo con el comando C. Vamos a 0.27. 0,061, 0,091 y 0,784. Chequeo, hago las les digo lo que quedó y además chequeo que sume 122 y suma 122, o sea que no metí nada mal. ¿Sí? El comando sum, todo con minúscula, me da la suma de un vector o de una matriz o de lo que sea. Que los vectores de los elementos que sí se pueden sumar, obviamente, tienen que ser numéricos. Entonces estas me dan, las desesperadas me dan 0,122, 0,854, 2,318, 4,514, 7,442, 11,102 y 95,684. Bueno, 648, perdón. 648. Y acá es el momento donde tengo que pensar un poco. ¿Sí? Es esto lo que me dice si puedo tomar las categorías de esta manera. No las observadas, sino las esperadas. ¿Sí? La condición para que converja medianamente es que, digamos, como para tener una idea de que la distribución asintótica del estadístico puede ser un y cuadrado con k menos un grado de libertad menos la cantidad de parámetros estimados, que en este caso no hay, era que n sea más o menos grande, mayor o igual a 30, podríamos decir, y que las frecuencias esperadas de cada categoría sean mayores o iguales a 5. Y acá tengo un montón que no cumplen con eso. ¿Sí? Todas las 4 primeras no cumplen con eso. Entonces, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, reagruparlas de manera que eso sí se cumpla, que sean mayores o iguales a 5. Todas. ¿Puedo reagrupar? ¿Puedo juntar todas estas? Sí, puedo. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo único importante es que esa condición se cumpla. Después, ¿qué es más importante? ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, tratar de tener la mayor cantidad de categorías posibles, porque en el fondo eso afecta a los grados de libertad y va a afectar la potencia de la prueba. Es decir, yo podría obviamente acumularlas todas en una sola categoría, pero eso no me va a servir para distinguir nada. Entonces, tampoco quiero amontonar, no sé si es una palabra, pero tampoco quiero juntar demasiado en muy pocas categorías. ¿Sí? En lo posible quiero tener varias categorías, porque cuantas más categorías tenga, más grados de libertad tiene el estadístico, y en general se puede probar que la potencia de la prueba tiende a ser más alta. Pero también, bueno, tengo que lograr ese objetivo.
por ejemplo, si yo solamente, acá no llego igual, pero si yo pudiera juntar dos y que se cumpla y otras dos y que se cumpla, lo podría hacer. ¿Sí? Acá igual medio que no me queda otra que juntar todas estas en una. ¿Podría a esta sumárselo a este de acá y estas tres? Bueno, si se cumple la condición, se puede todo. ¿Sí? Por ahí no parece lo más natural del mundo juntar esta parte con esta parte. Pero tampoco es evidente que tampoco es que esté mal. ¿Sí? O sea, en principio, cualquier forma en la que junten las categorías y que funcione, funciona. Entonces, lo que puedo hacer es, lo que se me ocurre a mí es juntar estas cuatro en una sola. Y entonces ahí un intervalo va a ser de 0 a 0,4 directamente. ¿Estamos? Y fíjense que hasta acá todo esto es sumable. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la frecuencia observada de la nueva categoría que va de 0, de 0 a 0,4? Es la suma de estas cuatro frecuencias observadas. La probabilidad de toda esa categoría es la suma de estas cuatro probabilidades y por lo tanto la frecuencia esperada de esta categoría, de estas cuatro categorías, todas como una sola, es la suma de estas cuatro. Hasta ahí se puede sumar. Ahora, ojo, porque si se pasaron de largo y dijeron, ah, bueno, y ahora hago la parte que, bueno, hay que hacer la cuenta, que es OI menos EI al cuadrado sobre EI. ¿Sí? Si yo hice las cuentas, pongámosle, dice 16 menos 0,122 al cuadrado dividido 0,122. Lo anoté. Hice 38 menos 0,854 al cuadrado dividido 0,854 y lo anoté. Etcétera. Y llega este momento y me digo, ah, pero me olvidé. Claro. Y llega este momento y digo, ah, pero me olvidé de que en realidad esto no puede ser porque tengo que juntar, bueno, junto las categorías. ¿Puedo sumar estos cuatro? No. ¿Eso está claro? Mírenlo, pero tiene que ver básicamente con que no es, a ver, hagan la cuenta, van a ver que no es lo mismo estas cuatro cosas sumadas que lo que me va a quedar cuando yo primero junte y después haga esta cuenta una sola vez. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Creo que es bastante evidente por la forma que tiene esto, que hay una división, un cuadrado, pero por las dudas lo aclaro porque a veces pasa que uno se da cuenta tarde y por fiaca no, digamos, no dice, bueno, listo, sumo todo y hasta acá puedo sumar, acá ya no. ¿Estamos con eso? Entonces, este es el momento de juntar. Mi tabla ahora va a ser simplemente que la primera categoría va de 0 a 0,4. Voy a tener 8, 8, 24, 30, 3, 4, 7, 10, 110, ¿puede ser? No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ayúdenme. ¿110? Bien. Bueno. 110. Esto es 0,08. Ah, bueno, esto es 0, esto es, debería ser el 0,064, ¿no? Este debería ser 0,064, que es el F de 0,4. Chequeen si no, pero debería ser eso. Bueno, igual esto tampoco es que me importa tanto este número, el que me importa es este, ¿sí? Que es justamente esto por 122. Y eso por 122 da 7,808. Perfecto. Todo esto da 7,808. Háganlo prolijo, no sean como yo. Entonces, ahora sí, calculamos esto. Bueno, y ahí ayúdenme. Es 110 menos 7,808. Fíjense que igual yo ya lo miro. A ver, paremos, si quieren paren un minuto porque está bueno mirar lo que uno está haciendo en vez de hacer cuentas ciegamente. Sobre todo cuando uno las está tomando el trabajo de escribir todo. Estamos diciendo que si tuviera distribución beta 3,1, lo esperable es que de las 122 que observé, entre 0 y 0,4 estén solamente, el valor esperado es 7,808, es decir, casi 8 personas, un poquito. Claro, un poquito menos de 8 es lo esperado. Es lo esperado, puede diferir, ahora 110. O sea, me parece que no va a dar, ¿sí?
Acá sí, bueno, se esperan 7 aproximadamente y 9, sí, bueno, ese más o menos peor, pero acá se esperan 11 y me salieron 2. Y acá se esperan 95 o 96 y salió uno solo. ¿Ok? O sea que no. Y ahora, un comentario sobre lo que puso Juan. Es cualquier cosa, yo lo leí con una entonación distinta. Vos dijiste, es cualquier cosa menos una beta. Eso, jaja. Porque yo primero leí, es cualquier cosa menos una beta eso. Jaja. ¿Cuál es la diferencia? Por eso interpreté 3-1. ¿Sí? Lo que puedo asegurar acá es que esto es cualquier cosa menos una beta 3-1. ¿Sí? No sé si es cualquier cosa menos, claro, no sé si es cualquier cosa menos la beta. A lo mejor es una beta con otros parámetros. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa prueba? Ahora después lo repasamos, pero básicamente habría que estimar los parámetros y estas probabilidades calcularlas usando esos parámetros usando las estimaciones. ¿Sí? Acá es obvio que vamos a rechazar, pero bueno, hagamos la cuenta, es 110 menos 7,808 al cuadrado y después divido por 7,808. Si alguien me hace la cuenta, le agradezco. Lo mismo con el 9 menos el 9 y 1037,5, perfecto, gracias. Hagan varios así, chequeamos. 9 y 7,442. 03262. Fíjense que dio chiquito. Bueno, ¿por qué? Porque difieren poco. Y además el tema es que difieran poco en términos relativos a lo que se espera. Si no es lo mismo diferir en 2 o 1,5 si se esperan 7 que si se esperan 90. ¿Sí? Acá o que si se esperan 1. ¿Sí? Eso también influye. Bueno, 2 y 11 menos 102. Me dirán. Y este último es 95,648. Así que también la cuenta con eso. Si se tienen que estimar los parámetros, ¿se puede hacer con cualquier método? Sí, pues en general se usan momentos o máxima verosimilitud según lo que tengas más a mano. ¿Sí? En general, máxima verosimilitud, no me acuerdo ahora cuál era el que quedaba bien. Es que con Kolmogorov Smirnov no rechacé y con el chico dorado me dio igual que lo que hicimos ahora. Bueno, ahora repasamos Kolmogorov Smirnov. A ver qué da. 74623 es este. Y el último. Todo igual va a dar cualquier cosa, ¿no? 93,65. Bueno, no sé lo que va a dar esto, pero el estadístico obviamente va a ser la suma de todos estos números. Va a ser 1000 y pico. El psi cuadrado de prueba va a ser esto más esto más esto más esto. Es, no sé, 1000 y pico. Y el psi cuadrado, el estadístico de la prueba va a tener bajo H0 una distribución asintóticamente chi cuadrado con cada grado de libertad, cada cantidad de categorías que efectivamente usé, que acá son 4. ¿Sí? O sea, 4 menos 1 y no estimé parámetros, o sea que es menos 0. Si tuviese que hacerlo si estuviese testeando que es una beta con parámetros cualesquiera, tendría que estimar alfa y beta por algún método. Básicamente, digamos, porque uno dice, pero si lo hago por diferentes métodos y me da diferentes cosas, bueno, para que la distribución asintótica valga, primero, acuérdense que le voy a tener que restar la cantidad de parámetros que estime, con lo cual en este caso ya me quedaría con un solo grado de libertad. Y la hipótesis que está por detrás para que esto tenga sentido, esa distribución asintótica, es que sean estimadores consistentes. Eso es lo único importante es que sean estimadores consistentes. Y con eso se puede probar que vale también la distribución asintótica. Entonces, vos tenés una y cuadrado con 3 grados de libertad, opción 1, y ven a y cuadrado con 3 grados de libertad, cuál es el punto donde se acumula 0,10, donde se acumula, recuerden que esto es con la cola siempre a la derecha, o sea que tiene que haber 0,10 acá o 0,9 acá. Ese número no sé cuánto es, pero no va a ser muy grande. O sea, va a ser 6, 7, 10, una cosa por el estilo. Y obviamente rechazo. ¿Sí? A ese porcentaje rechazo 0. Otra opción es buscar
el valor P, que es decir, busco cuál es la probabilidad acumulada desde acá hasta ese 1000 y pico que tengo ahí. Esa probabilidad acumulada obviamente va a ser 0,999. En realidad lo que yo quiero es este de acá. El valor P es lo que me queda en esta cola. Y eso es 0,0000000 no sé cuánto. ¿Sí? Como ese número es más chico que 0,10, rechazo. Esas serían las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que veamos la versión con Mogorov? A ver qué pasa. A ver. Esperen, tratamos de hacerlo en Excel o en R. A ver. Lo voy a hacer en Excel, parece un poco más rápido. Esperen que les comparto esto. A ver. Tira. ¿Cuál es de Excel? Están superpuestos. Ok. Bueno, ahí ven. Ok. Vamos a ver. Yo tengo los intervalos que iban de 0 a 0,1. ¿Sí? Yo voy a poner 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Se ve el Excel? No. Ahí no se ve. Ahora tampoco. Ok. Por ahora cambié de ventana, por eso me dicen como que puede ser que ahora en este momento no lo estén viendo. Porque volví al coso. Pero se veía cuando iba al Excel perfecto. Entonces, 0,5, 0,6 y 1 son los valores que me interesan. Voy a volver a usar los datos originales porque acá con los valores mismos no me pide que agrupe nada. ¿Sí? Simplemente me permite usar los datos como venían. Si es importante, es continua la distribución, pero no me pide que los agrupe para que el valor esperado ni nada. O sea, que vuelvo a usar los datos lo más desagregados posibles porque eso me va a hacer que la potencia de la prueba sea mayor. Y entonces, lo que voy a poner por un lado son las probabilidades acumuladas teóricas. ¿Sí? Vamos a ponerle f de x. Lo acumulado hasta 0 es 0. Esto probablemente no lo voy a tener que poner, así que lo saco. Lo acumulado hasta acá siempre va a ser esto al cubo. Habíamos dicho era la función de distribución. Acá sí tengo que buscar la función de distribución. No, sí tengo que ponerlo el 0. Ahora les recuerdo por qué. Esta es la función de distribución y estos son los valores que toma. Bien. Y lo que necesito calcular acá sí son los valores de lo que sería la función de distribución muestral. ¿Sí? Les recuerdo un minuto lo que era la función de distribución muestral. Esperen que les comparto. Les recuerdo un minuto lo que es la función de distribución muestral. Era la acumulada, pero muestral. Me parece que estoy diciendo eran las frecuencias relativas acumuladas, que por ejemplo, si yo acá tenía ¿dónde está? Si yo tenía de 0 a 0,1 eran 16. La relativa es 16 sobre 122. De 0,1 a 0,2 tenía 38, o sea que voy a tener 38 sobre 122. Hasta 0,1 acumulé 16 sobre 122. Hasta 0,2 acumulé 16 más 38, 54. Hasta acá sería 16 sobre 122.
hasta acá sería 54 sobre 122. ¿Sí? Hasta el 0,2. Hasta el 0,3, que también acá como tenía 38, 62, o sea, acá habría acumulado 92 sobre 122, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, la función de distribución muestral era la que, bueno, hasta 0 cuando tengo acumulado, 0. Lo que sé es que hasta 1 tengo acumulado 16 sobre 122. Hasta 2, hasta 0,2, perdón, esto sería 0,1, 0,2. Hasta 0,2 tendría acumulado 54 sobre 122. Hasta 0,3 tendría 92 sobre 122. Y así. Esa es la función de distribución muestral. Y la función de distribución poblacional, la teórica, es la de la beta, que es una cosa así. ¿Sí? Lo que yo tenía que chequear era tenía que buscar cuál era la distancia más grande entre la muestral y la poblacional. Y para eso lo que hacíamos era mirar básicamente esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta y así. ¿Se acuerdan de eso? No necesariamente. No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. ¿Esto estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular estas cosas, ¿sí? Con los datos que tengo, y después tengo que restar con las acumuladas, pero tengo que restar, por ejemplo, en 0,1, ¿sí? Con la acumulada en 0,1, que es 16 sobre 122, en realidad voy a tener que restar respecto, o sea, la acumulada en 0,1, que es 0,001, la voy a tener que restar respecto a 16 sobre 122, que es lo acumulado acá, pero también a 0, que es lo acumulado antes. En este valor, que es el 0,08 daba, la acumulada teórica, la voy a tener que restar respecto del 16 sobre 122, que es este valor, y respecto del 54 sobre 122, que es este valor. ¿Estamos? Y de todos esos voy a tener que elegir el máximo valor absoluto. ¿Se entiende? Vamos, esperen que voy a copiar los números y ya. Esto es 16, 38, 38. 9, 2, 1. Ya les comparto de vuelta. Ahí ven. O no, todavía no. Conectando. Ahí lo ven. No. Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, ahora. Entonces, estas son las frecuencias, los O, ¿sí? Los valores, las frecuencias observadas. Yo quiero buscar la función muestral, ¿sí? La F muestral. F muestral, pongámosle. No, ya no me acuerdo de la notación. Después fíjense en el video. ¿Qué va a ser? En realidad, primero lo que puedo hacer es las O acumuladas, ¿sí? O las frecuencias acumuladas, que es, hasta acá hay 0, así que esto es esta menos la anterior. No, ¿qué hice? Mal. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, más, ¿por qué menos? Más. Perdón. Ya como verán, no estoy... ¿Qué está fallando ahora? 16, sumo estos dos. Ah, no, estoy diciendo... Perdón. Bueno. A ver, hasta acá acumulé 0. A eso que acumulé, le voy a sumar lo de este. Hasta ahí tengo 16. A este, al 16, le voy a sumar los 38. Al 54 le voy a sumar los 38. O sea que si ahora copio, bueno, ahora salió. ¿Se entendió lo que hice? Y las frecuencias acumuladas, la F muestral, sería cada una de estas cosas dividido 122.
dividido 122. ¿Sí? Y ahora, esta la tengo que restar con el 0 y con el 0,01. Esta la tengo que restar con el 0,001 y con el 0,008. Esta la tengo que restar con el, o sea, que está en su fila y en que está el anterior. ¿Sí? Esto lo voy a hacer en dos columnas. En la primera voy a restar, voy a hacer con el valor absoluto de la muestral menos la teórica de su fila, que esto sería como un grafiquito cuando comparaba respecto a del escalón de arriba. ¿Sí? Creo. Y acá lo que voy a hacer es comparar con el anterior. Y eso lo voy a hacer para todos. Obviamente al final coinciden porque al final ya acumulé todo y ya está todo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante de esto? Tengo que buscar cuál es el más grande. ¿Sí? El estadístico es el máximo de esos números. Y el más grande es 0,9114. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir a la tabla de Kolmogorov-Smirnov y buscar cuál es el estadístico para el nivel de significación que quiero, cuál es el valor crítico, ¿sí? Con la cantidad de datos que tengo, etc. Yo no sé si, yo a ver si tengo la tabla a mano. ¿Ahí tiene la tabla a mano de eso? A ver, tengo acá. Tabla de eso. No sé. Ah, está en un formato horrible. Bueno. Fíjese que tengo 122 datos. A ver si la abrimos. Esperen que les comparto la tabla que tengo. No sé, me la abrió en el Paint, porque está en un formato que es cualquier cosa. Está en PNG y no sé por qué no tengo que abrirlo. Esperen que les voy a convertir eso. No sé si lo ven. Avísenme si lo ven. Tengo para alfa 010, es esta columna, es la antepenúltima columna, y no tengo ahí en la tabla, no me aparece para 122 datos. Entonces lo que hago es directamente usar esta fórmula, ¿sí? Que es 1,22385 dividido la raíz de n. ¿Lo ven eso? ¿O tienen la tabla a mano? ¿Sí? No. Se ve, ok. Entonces, tendría que hacer 1,22385 dividido la raíz cuadrada de 122. Eso es el valor crítico. No, 1,22385. Dividido la raíz de 122. Y me da que el valor crítico es 0,11. Ahora no sé, ahora creo que tengo que volver a convertir el Excel, ¿no? No. Sí. Compartir. Ese es el valor crítico y este es el estadístico. El estadístico da 0,911, el valor crítico da 0,1108. Conclusión, rechazo. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace el test de Kolmogorov? Me dice, mirá, si fuera así otro que es una beta 3.1, la verdad que las distancias entre el grafiquito de la distribución teórica y de la distribución muestral no deberían diferir en más de, a un 10% de significación, no deberían diferir en más de 0,11. Piensen que son números chicos porque son probabilidades lo que son probabilidades y frecuencias relativas lo que estamos calculando acá, o sea que por eso son todos 0, algo.
Bueno, a un 10% de confianza, la verdad que lo esperable es que que no difieran en más de 0,11 esos dos gráficos. En el punto donde más lejos están, no debería ser más de 0,11. En tu caso, en el punto donde más lejos están a 0,91. Evidentemente, algo no están dando, sería la conclusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Volvamos a ver. O sea, la diferencia entre estas dos cosas claramente es muy, muy distinta. Digo, esto a lo mejor la curva es, no sé, así. ¿Sí? Entonces llegan a diferir un montón. Entonces no tiene sentido. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo seguimos? ¿Tenemos algún ejercicio de la práctica 3? Bien, vamos con eso. Están viendo ya el pizarrón, ¿no? No estoy muy canchero con esto, por como verán. Y además usa la palabra canchero, así que bueno. Qué feo que se ve. Bueno, no se ve muy lindo lo mío, pero bueno. Tampoco, aunque se entienda, alcanza. El que sería el ejercicio 2, yo creo que es el punto más complicado. Así que podemos probar algo parecido. Vale, esperen que... Ok. Yo hice el punto C. ¿Sí? En el... podemos hacer ese. Sí, podemos completarlo y de paso repasamos. Sí. Hagamos el 2. Entonces, repasemos el enunciado. Dice, la cantidad de llamadas que ingresan a un call center luego de T minutos, el tiempo que está medio en minutos, luego de T minutos iniciado el horario de atención, que es a las 8 horas, se representa mediante un proceso de Poisson de intensidad lambda igual 2 llamadas por minuto. O sea, 2 ocurrencias por minuto. ¿Sí? 2 llamadas es innecesario, 2 ocurrencias por minuto. Bueno, y me pregunta entonces, calcular la cantidad de llamadas esperadas entre las 9 horas y las 10 horas y su varianza. Entonces, no son difíciles, igual, bueno, está bien, por ahí a mí no me parece difícil. Eso es personal, digamos, la apreciación. Pero que voy a bajar la calefacción. Pero lo que me interesa es que por ahí que podamos repasar, ajustarnos bien a la notación y todo eso, que es al principio hay que acostumbrarse. Acá el tiempo está en minutos, ¿sí? T lo que representa es el tiempo que pasó desde que comenzó el horario de atención, que es a las 8. ¿Cómo representarían la variable que representa la cantidad de llamadas que ocurren entre las 9 y 10? A ver, primero, ¿está claro que eso es una variable aleatoria? Que la cantidad de llamadas que ocurren entre las 9 y las 10 es una variable aleatoria. Yo no sé si van a llamar ninguno, 10 veces, 1.000.000, o sea, puede pasar cualquier cosa, obviamente con diferentes probabilidades. Es una variable aleatoria. ¿Cómo representarían a esa variable aleatoria que es la cantidad de llamadas entre las 9 y las 10? Bueno, x10 menos x9 me dicen acá, está bien la idea, digo, yo quiero las ocurridas hasta las 10 menos las ocurridas hasta las 9. ¿Estamos? Único detalle de eso. Que tengo que ajustar algo. Opción 1, si yo quiero decir x10 menos x9, está todo bárbaro. El único detalle que tengo que tener en cuenta es que ahí la T la estás pensando... Ah, no, perdón. No estaba tan bárbaro. Dos cosas. Uno, lambda está en minutos. Es lo mismo si ajustás lambda. Segunda cuestión, no está mal el tema del nombre, pero lo que vamos a suponer es que t igual a 0 son las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, si t igual a 0 son las 8 am de la mañana,
las 8 a.m. de la mañana, bueno, perdón, las 8 de la mañana. Entonces, si lo haces en horas sería x2 menos x1. ¿Se entiende? Porque las 9 de la mañana está igual a 1. Y las 10 de la mañana sería t igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo hago en horas, que es una opción, t en horas sería x2, que son las 10 de la mañana, menos x1, que son las 9 de la mañana. Como si la cantidad de llamadas ocurrieron desde el comienzo hasta las 10, el resto de la cantidad de llamadas ocurrieron desde el comienzo hasta las 9, me queda la cantidad de llamadas que ocurrieron desde las 9 a las 10. Eso creo que está claro, ¿no? Estos son lo que llaman los incrementos. Ese incremento, ¿sí? ¿Qué distribución tiene esa variable aleatoria? Tiene distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque es un proceso de Poisson. ¿Con qué parámetro? ¿2? No, perfecto. 2 no, porque 2 está en minutos, ¿sí? En realidad, la intuición es, si por minuto se esperan 2, por hora se esperan 2 por 60, ¿sí? Si no, si tienen dudas, un minuto es 1 sobre 60 horas. Y entonces se da vuelta y me queda 120. Escríbanlo como quieran, pero sería 120 por hora. O sea que P sería 120. Esa es una opción. Opción 2 es escribirlo si no quiero cambiar el lambda, es escribirlo con 10 minutos. Si lo escribo con 10 minutos, ahí eso hay que aclararlo, básicamente, ¿sí? Si lo escribo con 10 minutos, ahí las 10 de la mañana son 120 minutos, o sea que sería x120, y las 9 de la mañana son 60 minutos desde que empezó, o sea que sería x120 menos x60. ¿Cuál es la distribución? Porque acá el 120, me faltó comentar algo, es lo que dice ahí Agustín, este 120 es un 120 por 1. ¿Quién es este 1? ¿Qué pregunta? Es el h, ¿sí? Es la distancia entre 2 y 1. Este 1 es 2 menos 1. ¿Ok? Si lo hago acá, ¿cómo me queda? Es x120 menos x60. La notación cambia, pero en el fondo la distribución va a ser una Poisson con qué parámetro. Recuerden que siempre es lambda por t. O bueno, lambda por h en realidad. O lambda por s, no me acuerdo cómo lo explico. Es lambda por el intervalo. O sea que va a ser 2 porque está en minutos, o sea que lo uso como estaba en minutos, por el h que es 60. Que me va a quedar también una Poisson 120. O sea, la variable le mide lo mismo, o sea que la distribución tiene que ser la misma. Lo que cambia es el nombre que le pongo a las variables. Si las llamo x2 menos x1 o x120 menos x160. Pero la distribución en cualquier caso tiene que ser la misma, ¿sí? Va a ser una Poisson 120. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Conclusión. ¿Cuál es la cantidad de llamadas esperada entre las 9 y las 10 de la mañana? Bueno, ¿cuál es la esperanza de esta o de esta variable o de esta variable? Es lambda, ¿sí? O sea que es 120, ¿sí? La cantidad de llamadas esperadas es 120 y la varianza de la cantidad de llamadas es 120, es lambda. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el punto A la respuesta es 120 y 120. ¿Se entiende la idea? Bien. Punto B. El punto B es interesante. Aproximar la probabilidad de que en ese horario entren a lo sumo 100 llamadas. Es decir, de que en ese horario, entre las 10 y las 9 de la mañana, voy a usar, como tengo todo en minutos, lo voy a usar en minutos, felicito. Si lo quieren escribir en horas, digan, escribo todo en horas y ya está la aclaración. O este ítem lo hago en horas, este ítem lo hago en minutos, con cada la aclaración está bien. Entonces, voy a usar esta anotación, me están pidiendo la probabilidad de que en ese horario, o sea, entre las 9 y las 10, entren a lo sumo 100 llamadas. Me están pidiendo la probabilidad de que x120 menos x60 sea menor o igual a 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué suponen que me dice aproximada?
¿Por qué me dirá que aproxime la probabilidad y no que la calcule exacta? No, no es por eso. Podría ser, pero no, no es por eso. Es porque, a ver, yo conozco la distribución de esta variable. Sí, es una Poisson con lambda igual a 120. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo una aplicación, el Excel, el R, lo puedo calcular exacto. De hecho, ahora hacemos la cuenta en R para ver que es exacto. ¿Sí? Todavía no subí esa clase, pero es la que viene. En R, para calcular probabilidades acumuladas, se usa P y, digamos, para la función de distribución de una variable se usa P y acá un nombre que es el nombre como de la distribución. En este caso sería P, creo que es P Poise, ¿sí? Para Poisson. Q es la distribución, si pongo una Q en vez de P es la distribución sería el medir los cuantiles, es decir, como la inversa de la distribución. Si pongo D me da la densidad o la función de probabilidad y si pongo R genera números aleatorios. ¿Sí? Y después uno va cambiando esto y cambia la distribución. Eso en la próxima clase que voy a subir de R está explicado. Pero ahora lo podemos usar. Si yo tengo una aplicación, puedo fijarme cuál es la probabilidad, cuánto se acumula en una Poisson. Piensen que la acumulada igual a KS. Lo hago así, pero digamos sería discreta. ¿Dónde es que se acumula? Perdón, ¿cuánto es que se acumula hasta 100? ¿Sí? ¿Qué probabilidad acumulada tengo hasta 100? Es algo que podría ver en una Poisson con lambda igual a 120. Ahora, si yo no tengo una aplicación y lo único que tengo es una tabla de la Poisson, si se fijan, van a ver que la tabla de la Poisson seguro que llega, claro. La tabla creo que llega hasta 20 o 30 o algo por el estilo. Sí, la de Crowley la que usaron por ahí en estadística 1. Si es que se sigue usando, no sé. A lo mejor estoy un poco desactualizado. ¿Tabla de logaritmos usaron? No, mentira, yo tampoco, no sé nunca. Entonces, claro, lo que puedo hacer acá es aplicar el teorema central del límite porque lambda es muy grande. Cuando lambda es muy grande, tiene sentido aplicar el teorema central del límite. ¿Sí? ¿Lambda cuánto? Bueno, lambda que no entra en la tabla sería la regla. Pero vamos a chequear acá que da bien. Entonces, ahora les digo cuánto da con el R exactamente, pero ¿qué cuenta habría que hacer? Bueno, tengo que estandarizar, ¿sí? Esto es una variatoria con esperanza 120, claro, lo tengo que transformar. Es una variatoria con esperanza 120 y desvío raíz de 120. O sea que va a ser la probabilidad de que una, llamémosle Z, sea menor o igual a 100 menos 120 sobre la raíz cuadrada de 120, ¿sí? Donde esta es aproximadamente normal, con lo cual esto es aproximadamente la acumulada de la normal, yo la llamo phi, a la función de distribución de la acumulada. Bien, la probabilidad exacta da 0,03467. Bien. Y acá habría que acumular acá. Si quieren un detalle, que por la transformación que se refieren al ajuste por continuidad. Sí. Sí, repasémoslo. Yo, la verdad, ni lo había pensado, pero se puede hacer. Básicamente yo quiero incluir hasta el 100, inclusive. Entonces, ¿con qué intervalo represento al número 100? Cuando lo paso a continuo. El número 100 sería el intervalo 99,5 a 100,5. O sea, yo tendría el 100 es esto, es 99,5 a 100,5. ¿Sí? El 99 es del 98,5 al 99,5. O sea, si yo quiero todos, incluyendo el 100, tendría que ir hasta 100,5. O sea, con ajuste por continuidad, acá tendría que poner 100,5 menos 120. Sin ajuste por continuidad, no va a dar muy distinto, pondría el 100. ¿Sí? Con el ajuste por continuidad, ahora vamos a dar un cajito en R. Esperen que lo comparto. Primero, P-Poise, creo, sí, está bien. P-Poise es la que me va a dar la probabilidad de Poisson. Fíjense que dice Q lambda, lower.t igual true, log.p igual false. Bueno, los últimos dos son optativos. Q sería el valor, el número en donde estoy acumulando, que serían 100. Y lambda es lambda, 120. ¿Sí? Esto es lo que me decían ahí, que da 0,0346 más o menos. Ese sería el valor exacto. Con la normal, tengo que usar pnorm. Y básicamente
realidad tengo dos maneras. Si no aclaro mu y sigma, eso me va a dar, va a trabajar con la normal estándar. O sea, lo único que tendría que poner acá es el 100,5. Lo único que voy a poner ahí dentro es el 100,5 menos 120 dividido la raíz de 120. La raíz es el comando sqrt. Todas estas cosas, ¿cómo se aprenden? Practicando. No queda otra. Lo ven en el R, ¿no? Perfecto. Y me da 0,37. O sea, da parecido, no tanto, pero da parecido. ¿Sí? La magnitud más o menos está. 0,037. Si lo hubiese hecho con el 100, tampoco va a dar muy distinto, supongo. Está 0,033. Está más parecido, pero bueno, no importa. O sea, no dejan de ser aproximaciones y puede dar uno un poquito más, un mejor que la otra, pero es medio impredecible. También podría haber hecho, en vez de decir, en vez de hacer todo el ajuste, podría directamente haber dicho probabilidad normal que acumulo hasta 100,5, pero con una media de 120, que sería el segundo parámetro, y un desvío de raíz de 120, que sería el tercer parámetro. ¿Sí? Y ahí estaría, ahí directamente es como que en vez de, el ajuste lo hace solo, digamos. ¿Sí? Fíjense que va a volver a dar 0,375, etc. ¿Sí? O sea que la respuesta aproximada sería, bueno, alguna de esas dos. ¿Sí? Con la aproximación normal o sin aproximación normal. Pero lo que sí quería, tiene que ver con esto, que se puede hacer con Poisson o con normal. Claro, la aproximación tiene que ver con el hecho de que si no tenés una tabla, entonces si en la tabla no tenés el lambda, que es 120, que es muy grande, y no tenés una aplicación, igual por ser un lambda grande podrías hacer la aproximación con la normal. ¿Sí? Era más que nada para destacar que en este caso con un lambda grande se puede aproximar por la normal. Era para eso que lo puse. ¿Se entiende? Bueno, el punto C es el que hice en la clase, pero lo podemos repasar si quieren, por si tienen alguna duda. Me dice que haya la probabilidad de que hasta las 8:03 no se reciban llamadas, pero que llegue alguna llamada antes de las 8:05. Entonces vamos a tratar de escribir eso con T en minutos, ahora sí, para que sea más fácil. Y entonces, la probabilidad de que hasta las 8:03 no se reciban llamadas. Son las 8:03, no ocurrió ninguna llamada. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? ¿Cómo la escribo? ¿Cómo la represento? La cantidad de llamados hasta las 8:03, ¿cómo la escribiría? Si T está en minutos. Desde las 8. X3, claro, es X3 menos X0, ¿no? Es X3 menos X0, que es lo mismo que X3. Si cualquiera de las maneras de escribirlo está bien, se sobreentiende el X0, porque de hecho, por definición del proceso de Poisson, X0 es 0. Bien, y lo que me está viendo es que en ese lapso no haya llamadas, o sea que es 0. ¿Ok? Pero, y el pero acá es un I, o sea, es un I, es un I cargado de sentido, ¿sí? Pero no deja de ser un I. Que pase esto y también pasa esta cosa que a mí, el ser humano, me parece que tiene algún tipo de oposición con eso, pero no es más una cuestión de sentido. El pero es un I, ¿ok? Que pase esto y que hasta las 8:05 haya ocurrido alguna llamada. O sea, que X5 o X5 menos X0 haya ocurrido alguna llamada sería mayor o igual a 1. ¿Ok? Y entonces, como es un proceso de Poisson, estas variables son independientes y separo y multiplico. No. No son independientes. O sea, a la larga va a dar, justamente porque acá hay un 0, pero no son independientes. Exactamente. Así que en principio no. Lo tengo que pensar un poquito más. ¿Sí? Ahora lo ajustamos.
¿Cuál es la manera de pensarlo? Si quieren, después lo cambiamos un poco para ver cómo sería de otra manera. Se solapan. Si cuando solapan no son independientes, de hecho no tiene sentido que sean independientes, no está definido un proceso donde todos son independientes porque no tiene sentido. En un proceso de Poisson, los intervalos no solapados tienen incrementos independientes. Entonces, si yo tuviera x0, x3 menos x0 y x5 menos x3, ahí no tendría problema. ¿Sí? Pero, sí, claro, sería un ruido blanco. ¿Sí? O sea, no tenés ninguna relación. Pero eso obviamente no es un proceso de recuento, no acumula nada, etc. Entonces, si fuera de 0 a 3 y de 3 a 5 está todo bien. Entonces, ¿cómo convierto esto en de 0 a 3 a 0 a 5? Bueno, si yo sé que de 0 a 3 no ocurrió nada, ¿sí? Que de 3 a 5, que de 0 a 5 ocurran, o sea, que de 0 a 5 ocurra mayor o igual a 1, si acá no hubo ninguno, es lo mismo que decir que de 3 a 5 ocurren por lo menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo en clase lo escribí con probabilidades condicionales. El razonamiento se puede hacer también sin eso. ¿Sí? Pero bueno, si quieren lo escribimos como una condicional. Es como la probabilidad de esto condicionado a esto por la probabilidad de esto. Es la probabilidad de que x5 menos x0 dado, a ver, sea mayor o igual a 1, dado que x3 menos x0 es igual a 0, por la probabilidad de que x3 menos x0 sea igual a 0. ¿Ok? Y la probabilidad de que pase esto, ¿sí? Que x5 menos x0 sea mayor o igual a 1, dado que yo sé que acá no hubo ninguna, es la probabilidad de que x5 menos x3 sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Uso teoría de particiones para ver de cuántas formas se escribe un entero para descomponer. Técnicamente, cuando tenés otro valor, sí, depende de cómo está hecha la pregunta. Acá porque tenés solo dos intervalos, si no, sí, si no sería más complicado. Lo que pasa es que contar las particiones de un número es un problema bastante complejo. Por eso, acá es con dos intervalos. Si fueran con varios intervalos, se complica más todavía. Sí. Seguramente se puede ir por ese lado. x5 menos x3 mayor o igual a 1 es la probabilidad de que x5 menos x0 mayor o igual a 1 dado x3 menos x0 igual a 0. Y entonces me queda esta probabilidad. 3 menos x0 igual a 0. Yo sé que esta variable, ¿qué distribución tiene? Poisson, ¿cuánto? Lambda es 2 y el incremento es 2, 2 por 2 exactamente. Y esta variable tiene distribución Poisson 2 por 3, o sea, Poisson 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué? Ahora están en minutos en los test, por eso ahora ya no estoy usando el 120. El 120 era cuando lo hacía en horas. Ahora esto es en minutos, entonces son 2 minutos y no me seguiste. Perfecto, a ver. Yo quiero, esta parte, lo de la instrucción, recuerden que lo que dijimos es que la tercera, digamos, un proceso de Poisson es un proceso donde x de 0 es 0, los intervalos no solapados tienen incrementos independientes y la distribución de los incrementos desde t más s, desde s a t más s, sigue una distribución de Poisson lambda por t, es decir, lambda por la longitud del incremento. O si querés, pongámosle t más h y t, lo que quieran, ¿sí? Pero es que básicamente la distancia entre estos dos tiempos es lo que multiplica el lambda en la definición del proceso de Poisson. Entonces, como este es un proceso de Poisson de intensidad lambda igual a 2, porque estamos midiéndolo en minutos, x5 menos x3 es una Poisson 2, esto es por el lambda, por 2, y ese 2 es el 5 menos 3. Y esta es una Poisson 2, y este 3 es por el 3 menos 0. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Eso es por la misma definición del proceso de Poisson. Y bueno, y esto sale, no sé, esto hay que hacer la cuenta. Lo hice ayer, esto es, a ver, esto es la probabilidad de que una Poisson con lambda igual a 4
sea mayor o igual a 1, que es menos la probabilidad de 0. Claro, es 1 menos la probabilidad de 0. O sea, es 1 menos a la menos 4. Y esto es la probabilidad de 0, es e a la menos x. Porque después me queda el lambda a la 0 y todo eso. Exactamente eso es lo que da. ¿Ok? Cambiémosle un cachito para checar, jugar un poco. ¿Qué pasaría si me dijera... a ver. Cambiémosle un poco. ¿Qué pasaría si yo quisiera la probabilidad de que hayan ocurrido? A ver. 1 hasta las 8:03 y por lo menos... Oh, por favor. 1 hasta las 8:03 y... Bueno, primero vamos por parte. 1 hasta las 8:03 y 3 hasta las 8:05. ¿Sí? No es muy distinta la cosa. Que hasta las 8:05 ocurrieron 3, que hayan ocurrido 3 y hasta las 8:01, hasta las 8:03 haya ocurrido 1. ¿Sí? No va a ser muy distinto. Obviamente, ¿cuál es la probabilidad de que, cómo reescribo x5 menos x0 igual a 3, dado que x3 menos x0 es igual a 1? Es lo mismo que decir que entre x5 menos x3 es 2, exactamente. ¿Entiendes? Y así va cambiando. ¿Ok? ¿Se entiende? Y lo otro que estaba pensando, ahora sí, es... Esto se entiende más o menos como cambia obviamente el resultado, pero sería así. Lo otro que estaba pensando es probabilidad de que hasta las 8:03 haya ocurrido a lo sumo una y hasta 8:05 exactamente 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que hagamos eso? Nosotros, ¿te poniste algo, Matías? Decime. ¿De lo anterior? ¿Entendiste? Ah, ok. Entonces, vamos de vuelta. Vamos con esto. ¿Qué pasa si yo quiero la probabilidad de que hasta las 8:03 haya ocurrido lo sumo 1 y, o pero, ¿sí? Hasta las 8:05 hayan ocurrido exactamente 3. Entonces, escrito de vuelta usando las mismas notaciones, x3 menos x0, o x3 directamente, es menor o igual a 1, a lo sumo 1, y x5 menos x0 es exactamente 3. ¿Ok? Entonces acá sí tengo que ir probando casos. ¿Sí? Porque yo tengo que yo lo quiero pasar a intervalos no solapados, lo quiero pasar a 3 a 5. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser que entre x3 y x0 hayan ocurrido ninguno. ¿Sí? Si acá no ocurrió ninguno, para que de acá haya 3, entre 3 y 5 tienen que haber ocurrido, ¿cuántos? 3, perfecto. Esa es una opción. La otra opción, ¿cuál es? Que entre 0 y 3 haya ocurrido 1, y entonces entre 3 y 5 ocurren 2. ¿Se entiende? Esas son las dos posibilidades, básicamente por la limitación que me están poniendo acá. Entonces sería que x3 menos x0 sea 0, y que x5 menos x3 sea 3, que como ahí sí, por independencia, sería x5 menos x3 igual a 3. Y como tengo otra opción, o, ahí sumo, más la probabilidad de que x3 menos x0 sea 1, por la probabilidad de que x5 menos x3 sea 2. ¿Ok? Esa sería la cuenta que hay que hacer. Obviamente, de vuelta, esto es una Poisson 6.
Esto es una Poisson 4. Y estas cuentas salen de Poisson. ¿Sí? Esto es e a la menos 6. Decía y escribía e a la menos lambda. Esto es e a la menos 4 por 4 al cubo sobre 3 factorial. Esto es e a la menos 6 por 6 sobre 1 factorial. Y esto es e a la menos 4 por 4 al cuadrado sobre 2 factorial. Cuenta y sale. ¿Ok? Ese tipo de cosas es las que van a entrar. Después vamos a ir hablando de algunas propiedades en otra clase y vamos a hablar del proceso de nacimiento y nacimiento-muerte, pero digamos, lo que vamos a evaluar es hacer ese tipo de cosas. Y si quieren vemos el D. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Está ahí? Ahora miramos el D. ¿Ya estamos? ¿Se siguen? Ok, perfecto. Bueno, el punto D me dice, si T1 es el tiempo que transcurre hasta que ingresa desde el comienzo de la tensión, o sea, las 8 de la mañana, el tiempo que transcurre hasta que ingresa la primera llamada, ¿cuál es la distribución de T1? Esto ya lo deben saber, no lo dije en el video, pero ya lo vimos al principio de la materia. Vamos a recordar igual de la cuenta, porque eso después lo podemos extender a 2 llamadas, a 3 llamadas, pero ¿cuál era la distribución? ¿Cuál es la respuesta? T1 es tiempo hasta la primera llamada. Primera llamada. Si lo quieren definir bien, T1 es la variable tiempo hasta la primera llamada. Si lo quieren definir bien, sería T1 es la variable definida como. ¿Qué hago? Piense que esto tiene trayectorias. ¿Sí? Tiene trayectorias que tienen esta forma. Empiezo en 0, pego un salto en algún lugar, pego un salto en otro lugar, hasta 2, pego un salto en otro lugar hasta 3, y así. El tiempo donde ocurre la primera llamada es este momento de acá. ¿Sí? Que es, bueno, de todos los t, donde x es mayor o igual a 1, que son todos estos, es el más chico de todos, es el menor, es el mínimo de todos los t, donde para los que x de t es mayor o igual que 1. ¿Sí? O sea, yo considero todos los t en 0 más infinito, para los cuales xt es mayor o igual que 1, esto es t, esto es x de t. ¿Sí? Entonces son todos los mayores iguales que este. ¿Qué hago? Tomo el más chico de todos. Como aquí hay un tema de definición, sí, la respuesta es exponencial, perfecto. Lo habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? Al principio del curso. Como no tengo, para evitar problemas de definición, normalmente acá en vez de poner el mínimo, uno podría tener dudas sobre si justo el salto se pega ahí o qué, se suele poner el ínfimo en vez del mínimo. Pero no importa, es el mínimo. ¿Sí? Igual acá se funcionaría el mínimo. O sea, así se define la variable, pero me está hablando de esto. T2, ¿sí? Que está definido en el ejercicio que sigue, y que acá dice mayor o igual a 2, sería básicamente esto, es el momento en el que ocurre el segundo éxito. ¿Se entiende? Ya habíamos visto que la distribución de T1 es exponencial. La distribución de T2, de T3, ¿saben cómo es? Alguien hizo el trabajo, alguien hizo la actividad de seguimiento que era sobre las distribuciones, alguien hizo esa distribución. Que en realidad es un caso particular de una que ya vimos. ¿Alguien se acuerda? Les iba a mandar una vez y después no lo hice, les iba a mandar una lista de las distribuciones que eligieron y las cantidades. Como para que vieran, para que tuvieran, o por lo menos los nombres, para que tuvieran como una idea y se pusieran a mirar. Después lo hice, después a ver si las anoto y se los mando. Alguien hizo la definición de estas variables, de la distribución que es la que tienen estas variables que serían T2, T3,
el tiempo hasta el tercer éxito y eso. ¿Alguien se acuerda? Bueno. No, no es la distribución, no es una distribución de extremos. Se llama distribución de Erlang, pero en realidad es un caso particular, es la gama, pero con alfa entero, con alfa entera. ¿Sí? En realidad, si quieren, en términos, la respuesta general que se puede probar es que TK es una gama K alfa, K lambda, perdón, donde lambda es la intensidad del proceso. ¿Sí? Esa gama K lambda también se llama distribución de Erlang cuando K es entero. Creo que es Erlang, sí, creo que sí. Así que bueno, sería eso. Y esta en particular es una exponencial, pero hagamos la cuenta, recordamos un poco cuál es la idea. ¿Por qué digo que esta variable tiene distribución exponencial? Bueno, calculemos la probabilidad de que T1 sea mayor o igual a cierto tiempo T. Pero tratemos de escribir eso en términos de X. Decir que T1, ¿sí? Que el tiempo 1 ocurrió después de T, o a partir de T, ¿qué me dice sobre XT? Si el tiempo, perdón, hagámoslo con mayor estribo, que es más claro, y de hecho funciona mejor. Calculamos la probabilidad de que T1 es mayor a T. Si T1 es más grande que T, ¿qué es lo que sé sobre XT? Piénsenlo en términos de trayectorias. Si este es T1, ¿sí? Claro, lo que sé, si T1 es mayor a T, y o sea, si T1 es mayor que yo a 1,5, quiere decir que en X 1,5 valía 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en que, en que el evento T1 mayor a T es el mismo evento que el evento XT mayor, XT igual a 0? ¿Sí? Decir que el primer éxito ocurrió después del momento T, quiere decir que hasta el momento T no había ocurrido ningún éxito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto lo ven claro? Sí. ¿Sí? Ese sería el razonamiento. O sea que yo quiero la probabilidad de que XT sea igual a 0. ¿XT qué distribución tiene? XT es como XT menos X0, ¿no? ¿Qué distribución tiene? Y esta cuenta ya la habíamos hecho, pero en su momento con menos carga, digamos, de teórica, era un poco más difícil, por decir, el razonamiento. Ahora que ya tenemos bien definido que es un proceso de Poisson y todo eso, me parece que está bueno volver a verla y ver que quede más clara. Y que la distribución de XT, si como XT es XT menos X0, y XT es un proceso de Poisson de intensidad lambda, ¿cuál es la distribución de XT? Este es la Poisson. ¿Con qué parámetro? Es Poisson porque sí, porque es un proceso de Poisson. Y el parámetro es lambda t, ¿ok? XT es lo mismo que decir XT menos X0. ¿Cómo se distribuyen los incrementos en un proceso de Poisson? Con distribución de Poisson. ¿Con qué parámetro? La intensidad del proceso por la longitud del intervalo. Lambda por t en este caso. O sea, esto es una Poisson lambda por t. ¿Cuál es la probabilidad de que una Poisson de parámetro lambda por t valga 0? Es e a la menos el parámetro por el parámetro a la 0 sobre 0 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. ¿Cuánto me da eso? E a la menos lambda por t. Si la probabilidad de que T1 sea mayor a T es E a la menos lambda por T, entonces la función de distribución de T1, creo que lo tengo más tinta, la función de distribución de T1, que por definición es ¿qué cosa? La probabilidad de que T1 sea menor o igual a T es 1 menos E a la menos lambda por T. Obviamente esto es para valores de T positivos, ni hablar que para valores de T negativos esa probabilidad es 1, así que esta probabilidad sería 0, y ¿qué obtengo? Obtengo la función de distribución de la exponencial de parámetro lambda. Conclusión, T1 es una exponencial de parámetro lambda. Y ahí viene también porque a veces, en alguna cierta bibliografía, la exponencial se parametriza con lambda, es decir, con el parámetro multiplicando la variable en el exponente. Mientras que en otra bibliografía se hace dividiendo. Sí, algunos, por ejemplo, yo creo que si en algún lado apareció lo puse como exponencial tita.
¿sí? Que es cuando tengo el 1 sobre tita, cuando tengo la densidad como 1 sobre tita menos por e a la menos x sobre tita. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de escribir la exponencial así? ¿Se imaginan? ¿Y qué será más lindo en ese caso que cuando lo escribo al revés? ¿Que tita es entre 0 y 1? No, tita es positivo. Exacto. Tiene que ver con los momentos. No, tita está entre 0 y 1, no, porque lambda es cualquier número positivo y tita también es cualquier número positivo. Es con los momentos, ¿sí? Si la escribo así, la esperanza es tita y la varianza es tita cuadrada. Y, por ejemplo, para ejercicios de estimadores puntuales es mucho más fácil porque me quedan estimadores sesgados y todo eso. ¿Sí? Cuando lo escribo así, me quedan más feos los momentos porque me quedan 1 sobre lambda o 1 sobre lambda cuadrado. Ahora, si yo quiero escribir en estos términos, ¿sí? En términos de tita, digamos, la propiedad de esta, el tiempo este es una exponencial de parámetro 1 sobre lambda. ¿Sí? Me queda al revés. Entonces, en un contexto de procesos de Poisson y de procesos estocásticos, siempre les van a definir seguramente la exponencial con el parámetro multiplicando. ¿Sí? Mientras por en un contexto de, bueno, en muchos cursos de estadística 2, por ejemplo, yo la defino así porque, no sé, porque me acostumbré así, no es que esté mejor ni peor, pero en muchos cursos de estadística, en general claro que existen las dos parametrizaciones, pero en muchos cursos de estadística 2, directamente la exponencial la empiezan siempre así, justamente porque da cuentas más lindas a la hora de hacer ejercicios de estimación puntual y cosas por el estilo. ¿Sí? Pero bueno, depende del contexto. Pero bueno, con la exponencial definida como la venimos usando, esto es la función de distribución de una exponencial de parámetro lambda. ¿Ok? Tita sería como la cantidad de tiempo esperado, claro, en que haya un éxito. Exactamente. Tita sería el tiempo esperado en el que ocurre el primer éxito. Que nuestro ejemplo sería, bueno, obviamente nuestro ejemplo esto es un 2, ¿no? Es un 2 sobre minutos. O sea que el tiempo esperado, está muy bien el planteo. La onda es 2 llamadas por minuto, ¿sí? O sea que el tiempo esperado es, el tiempo esperado promedio que tarda en llegar la primera llamada es ¿cuánto? Medio minuto, exactamente. 30 segundos. El tiempo esperado que tarda en llegar la primera llamada es medio minuto. ¿Se entiende eso? Está bueno bajarlo un poco a tierra a veces, todo esto está bueno en lo teórico, pero a veces bajarlo un poco a tierra y interpretarlo sirve. ¿Está claro todo eso? Si hacen la distribución de tita 2 y cosas por el estilo, lo que va cambiando, perdón, de T2, se lo comento porque está en el ejercicio que sigue. Si quieren la distribución de T2, el detalle es, T2 es mayor a T, es lo mismo que decir qué cosa sobre XT. Si el segundo éxito ocurrió después de T, es lo mismo que decir que hasta T ocurrieron ¿cuántos? ¿1? ¿O 0? Puede ser que hasta T, o sea, yo les digo, el segundo éxito ocurrió después de los 2 minutos. Bueno, ahí lo que puedo saber es que los primeros 2 minutos puede haber ocurrido 1 y después ocurrió el que faltaba, o que hasta ahí no había ocurrido ninguno y esos dos primeros éxitos ocurrieron después del minuto 2. O sea que sería menor o igual a 1. ¿Sí? En el anterior era un menor o igual a 0, por eso era igual a 0. Acá sería menor o igual a 1. ¿Sí? Y entonces lo que tendría que hacer es la probabilidad de 0 más la de 1. Y bueno, y ahí sí, y ahí aparecería lo que aparece. ¿Ok? Ahí así sería en general. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esperen algo en este marco, digamos. Después seguiremos con los temas que siguen, probablemente la otra semana. Y bueno, y hasta donde yo pienso seguir, mientras ustedes puedan y si les interese, seguimos. Igual los videos también los voy a seguir subiendo porque además los tengo que subir. Decime, Agustín. Buenas, había un ejercicio de la guía 2, el ejercicio 9C en particular,
Ujú. que te decía, había que encontrar la probabilidad de que al cabo de 5 años no se tenga ningún accidente durante 3 años consecutivos. Si Sí, este año no se había tenido ningún accidente, no sé si acordás más o menos. sí, espera que estoy abriendo, pero sí, me acuerdo. Dale. Pues yo lo planteé como habías dicho que se hacía, y Ujú. yo cuando había tres probabilidades que después había que unirlas, por así decir, Sí, y me pasaba que cuando yo calculaba cada una de ellas, me daba un número que me daba 0,30 y pico, y que después si sumaba todo me quedaba un número mayor a uno, porque no era una probabilidad, obviamente. Y lo que yo a lo sumo pensé o deduje de que por qué era eso, porque cuando yo hago la probabilidad de que en el quinto, cuarto y tercer año no tenga accidentes consecutivos, dado que en el de hoy sí. no tuve accidente, yo tengo que hacer todas las marginales, incluyendo todas las transiciones posibles hasta el tercer año, entre hoy y el tercer año. Y como que en esas transiciones estarían cumpliéndose los sucesos de que, dado que hoy no tuve un accidente, en uno, en dos y en tres no lo tenga. No sé Ahora si me espera. explico. Entonces tenemos accidente y no accidente. No voy a ponerse ninguno porque me voy a volver loco. O sea, sí y no. Quiero la probabilidad de que si este año no tuve ningún accidente, o sea, probabilidad de que en X0, digamos, no. Sí, ¿Cuál es la probabilidad de que al cabo de 5 años no tenga ningún accidente? O sea, que entre X1, 2, 3, 4 y 5 no haya ningún accidente durante 3 años consecutivos. Y eso lo que habíamos dicho es que podían ser, ¿qué casos? Era, ¿qué más fácil? Calcular lo que he pedido, calcular. También podemos calcular que tenga un accidente durante 3 años consecutivos. o sea, lo que habías dicho vos es que, dada esa condición, o sea, Sí. sujetar la probabilidad de esa condición de que x1, x2 y x3 sea igual a no accidente, o que x2, x3, x4 sea no accidente, o que x3, x4, x5 sea no accidente. Ahora, para que no haya tenido un accidente de 3 años consecutivos, Puede ser 1, 2, 3, 2, 3, 4 o 3, 4, 5. no, perdón, es que no tenga en 3 consecutivos. Se podría hacer, o sea, no tendría que pasar, o sea, lo que no tendría que pasar es esto, esto o esto. Claro, eso. Eso Exactamente. no tendría que pasar, o sea, podemos calcular la probabilidad de esto y es el complemento de eso. Ah, ¿no es esa probabilidad? No, porque es la probabilidad de que No se no tenga, tenga, no suceda tenga. eso. Pará, es que era ambigua la frase. Claro, o sea, Es en la la probabilidad clase de que que, lo no, está vimos, bien, es la probabilidad de que durante 3 años consecutivos no tenga ningún accidente. claro, o sea, habría que calcular eso que escribiste Sí, recién. no, pero yo estaba leyendo otra cosa. Yo estaba leyendo, no, porque me está diciendo que durante 3 años consecutivos que no tenga accidentes. Me está diciendo que o que pase esto, o que le pase que durante los 3 primeros años no tenga accidentes, o que le pase esto, o que le pase esto. Claro, exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo que me está pidiendo que pase. Ahora, el detalle es que estos sucesos no son difuntos. Claro, exactamente. Por eso, cuando uno hace la última, tiene que hacer todas las transiciones que pueden pasar por x1, x2 para llegar de x0n a x3n. Y en todas esas transiciones se incluyen los casos donde tenés x1, x2, x3, las tres veces n, y lo mismo para la segunda situación. Claro, es que en realidad tenés un Entonces, montón de casos, porque tenés esto, tenés esos tres, pero también tenés eh, estos, esto y esto. Lo que podrías hacer es una opción es calcular todos esos. No sé si es más fácil, habría que ver si es más fácil calcular lo contrario. No, creo que son más, porque en total son 32 o posibilidades. sea, el problema es el siguiente. Yo calculé, dado que en x0 no hay accidente, calculé en x1, x2, x3 que no haya accidente, que es una probabilidad que te pide. Después que en x2, x3, x4 no haya accidente, independientemente de lo que pase en x1. O sea, Bueno, calculé la marginal. es que no lo vas a poder hacer porque si después sumás, estás sumando las probabilidades de sucesos que no son disjuntos.
Porque que X1, todo condicional a que X0 Sí. fue que no tuvo accidente, ¿no? Todo condicional a eso, pero el suceso X1 no tuvo accidente, X2 no tuvo accidente, X3 no tuvo accidente, no es disjunto del suceso X2 no tuvo, X3 no tuvo, X4 no tuvo. Porque de hecho, si pasa esto, si pasa este de acá, están ocurriendo estos dos. Claro, exactamente, ese es el tema. La manera de hacer esto sería calcular cada uno de estos 6 caminos por separado y sumarlos. Esos 6 caminos que están ahí en pantalla. Hay que calcular la probabilidad de que si en X, dado que en X0 no tuvo accidente, que en X1 no tenga, que en X2 tampoco, que en X3 tampoco, que en X4 tampoco, que en X5 tampoco. Obviamente hay que ver las probabilidades de transición del primer paso. De no a no, de no a no, de no a no, de no a no y de no a no. También hay que calcular la probabilidad de que si en X0 no tuvo, que en X1 sí, que X1 sí, que en X2 no, que en X3 no, que en X4 no, que en X5 sí. Entonces es la probabilidad de paso de no a sí, por la de sí a no, por la de no a no, por la de no a no, por la de no a sí. Y eso te da este camino. Y tenés que hacer los 6 caminos y sumarlos. Está joya, perfecto. ¿Entiendes? Eso sería la Después manera. lo pruebo. Es medio laburito, pero digo, no, sería eso. Porque es la única manera de tomarlos y que sean todos distintos. ¿Okay? Y te hago otras consultas. Sí. ¿Te acordás esa clase que empezamos a hablar de un poco de las simulaciones y todo eso? ¿Vale el concepto de ergodicidad para las simulaciones? Sí, pues sí se verifica en la práctica. O sea, yo lo hice las simulaciones para lo que estoy haciendo en la monografía y se me verifica la estacionaria. O sea que mi pregunta es si esas frecuencias relativas de cada estado tienen que converger en probabilidad por ley de los grandes números. ¿Es correcto Sí. eso? Sí, o sea, Ok, empíricamente debería pasar eso. Si vos haces una simulación muy larga, las frecuencias empíricas que obtengas de cada estado tienen que coincidir con tienen que tender a las probabilidades de la distribución límite. claro, perfecto. Pero haciendo, por ejemplo, una sola simulación para un caso, Claro, haciendo una simulación muy larga, joya. las frecuencias relativas te convergen. Que eso es como lo interesante de la ergodicidad. Vos no tenés que hacer, porque en realidad, cuando vos haces una sola simulación muy larga, tenés una observación de X1, una observación de X2, una observación de X3, pero esa estructura de probabilidad compartida te permite sacar conclusiones con una muestra de tamaño 1, técnicamente. ¿Sí? Perfecto. Eso sería la idea de la ergodicidad. Y la última consulta, de modelos lineales generalizados, ¿la regresión logística es uno de ellos? Sí. Ok, Que tiene que ver con ciertos supuestos sobre la forma del término, sobre la distribución del término de error. Eso, ok, tiempo estará el video de eso. Antes de eso, perfecto, vamos a muchas terminar gracias. este tema y ver series de tiempo. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Hay más consultas? Bueno, no sé si hay más consultas. Acuérdense, por favor, de, si no lo hicieron ya, a los que no les pude, a los que no les contesté sobre la monografía, simplemente reenvíen el mail que ya me habían mandado, así me quede arriba y ahora en un rato se los contesto. ¿Sí? Así no los tengo que andar buscando, porque ya se me descontroló la cuenta de correo. Si no hay consultas, yo estoy. Bueno, perfecto. El sábado, tipo 9:30, entonces 9:30 de menos cuarto iré subiendo todo. Traten de 12, 12 y pico subir las respuestas. Manden la monografía y después les escribo, una vez que ya tenga todo entregado, les escribo para repartir en qué días y en qué horario les toca, siempre dentro del horario de clase, entre el miércoles y el jueves, les toca la entrevista. Y ahí ya después hablaríamos las notas y bueno, después vamos viendo cómo seguimos. Reenvíamelo, dale, por favor. De nada, chicos y chicas y chiques. Bueno, nos hablamos. ¿Sí? Cuídense. Saludos. Nos vemos.